Sí, bueno. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de aún seguir con vida y sobre todo en su camino, que es lo más importante, hermanos. Agradecemos a Dios que hemos podido reunirnos para alabar su nombre. Las situaciones siguen difíciles, tanto en el país como a nivel mundial, hermanos. Causaba para mí un poco de tristeza hasta cierto punto ver cómo un país manda a desechar la Biblia, ordena que en ese país se ha quitado la Biblia donde quiera que la haya, y este presidente dice que se ponga y se exponga su libro como autoridad, como credo. Y es triste porque esta semana no tienen idea cómo les haya oído, cómo se han inundado, hermanos, cómo se han ido los carros. Veíamos en las noticias cómo una persona trataba de sacar a otra persona del agua, pero la otra persona ya iba boca abajo totalmente arrastrada por el agua y la otra persona quería levantarla, pero no podía. Y también se lo estaba llevando el agua. Entonces decía uno, Señor, pues ten misericordia. De veras, apiádate, Padre, y en nosotros que tenemos tu palabra, enséñanos a buscarte, a amarte, a respetarte, a obedecerte. Enséñanos a escudriñarte, Señor. Porque la palabra que usted tiene en su hogar no es palabra de los hombres, es palabra de Dios, hermanos. Y tenemos que escudriñarla, tenemos que conocerla para poderla vivir, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que se arrepiente si no sabemos dónde dice? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que Cristo viene si no sabemos dónde dice? ¿Cómo vamos a enseñar a la gente que llevarse lo ajeno no es bueno si no sabemos ni dónde dice, hermanos? Y luego empezamos pues por ahí. Y a veces pues búscala entre Génesis y Apocalipsis. No, hermanos, Dios nos invita a conocer la mente del Maestro, a conocer su palabra, pero no para jactarnos ni mucho menos, sino para vivirla y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y esto es palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de ese país y de tantos países más. Pareciera ilógico, pero estoy sorprendido cómo los desiertos se están inundando, hermanos. Cómo hay desiertos donde nomás vemos cómo los camellos se están yendo entre el agua. Sus corrales, adiós corrales, dicen, no, pero en el desierto, uno pues, que el clima, que el cambio, que póngale el nombre que quiera ponerle. Otro país también, Alemania, ese lo nombro, pero el otro por decir. Con la situación que está viviendo estos días, hermanos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque de veras que Dios es grande. Póngase de pie, por favor. Padre Celestial, Señor Dios fuerte y poderoso, te alabamos, te honramos. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque aún a nosotros no nos has pagado conforme a nuestras obras, porque además son como trapos de inmundicia cuando hiciéramos algo adecuado, Señor. Pero te damos gracias por esa hermosa misericordia que nos sigues teniendo a este país, a nosotros tus hijos, y aún de los que no te conocen has tenido misericordia. Gracias, Dios, y rogamos por cada país donde sigue temblando, donde se siguen inundando, donde siguen, Señor mi Dios, Padre, perdiendo las almas. Ten piedad, Padre Celestial. Ten misericordia de esos países que vienen una vez más en aumento este asunto, Dios mío. Ten piedad de cada hogar, de cada familia, donde no hay alimento, donde no hay víveres, donde no hay economía, Señor, donde la gente lo ha perdido todo, Señor, y no tiene ni siquiera una botella con agua purificada para sus vidas. Apiada de todos esos lugares. Muéstrales tu poder y tu gloria para que los que no te conocen te conozcan. Sabemos que hay gente que con esas situaciones tiende a renegar, tiende a hablar cosas indebidas, tiende a buscar la muerte por la misma situación que se vive, pero Dios mío, hazles ver a la humanidad qué está pasando y el porqué de las cosas, y que haya gente que venga a arrepentimiento, que haya gente que venga a conocer la verdad, que venga a conocer tu palabra, porque no son las religiones las que salvan. El que murió en la cruz se llama Cristo Jesús, y solamente tú salvas, Señor Jesucristo. Solamente tu sacrificio es lo único que tiene poder para redimirnos, Padre, para cambiarnos de muerte a vida. Gloria a tu nombre por ello, Señor. Gracias por tu bendita palabra
que es pura y que es sumamente digna de ser recibida por todos nosotros. Porque tu palabra es verdad, Señor, y es más cortante que una espada de dos filos. Sigue penetrando, sigue haciendo tu obra, que nunca regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla tu propósito para lo que tú le has enviado, poderoso Dios. Bendícenos a los que estamos en esta hermosa tarde en la reunión. Bendice a los que estuvieron en las 3 reuniones pasadas, a los que no pueden venir y aún a aquellos que no vinieron. Tenles misericordia, por favor. Guárdanos en tus preciosas manos y permítenos seguir adelante en tu santo nombre. Sigue limpiando, Padre, el aire que respiramos y sigue reprendiendo toda esa situación que se ha levantado a nivel mundial, esta pandemia, Padre. Cualquiera que sea el origen, cualquiera que sea la situación, te rogamos que en tu nombre sea reprendida, Señor. Que seas tú el que tome el control de todas estas situaciones, de toda esta tribulación, de toda esta tormenta que se ha levantado, Señor, por todo el mundo, Padre, y ten misericordia. Te ruego que bendigas, Señor, a toda tu iglesia, desde el bebé hasta el anciano, como el que está en el vientre de su madre, tu pueblo a nivel mundial, bendito Dios. Úngeme con aceite en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos de alabanza, a nuestro hermano que nos llevó en la coordinación, a los hermanos de Loren y en general a todos, Padre. Derrama de tu poder y tu gloria en los enfermos, afligidos, cansados y menesterosos, Padre. Saca adelante a todos en las diferentes necesidades y peticiones que tenga cada familia, cada hogar o cada uno en lo particular, Señor. Te ruego que me guíes a la verdad, que me uses en la verdad y que solamente sea tu palabra la que fluya para que solo tú seas honrado y glorificado y tu pueblo sea edificado, Padre Santo. Tú seas reverenciado en todas las áreas. Pon carbones encendidos en mis labios, Padre, y nunca dejes que enseñemos lo que pensamos. Queremos, Señor, enseñar lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor y que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos todos en el nombre de Cristo. Pues vamos a seguir con un tema que vimos hace, no sé si hace un mes o al inicio de un mes. Por ahí vamos. Pero quiero decirles algo, hermanos. Pero me voy a Apocalipsis capítulo 1, por favor, versículo 8. Y que Dios nos ayude, amén. Bueno, ok. ¿Lo tiene, hermano? En lo que usted lo ve un poquito, quiero tomarle, bueno, vamos a empezar ahí, ahorita vamos a la otra cita. Dice su palabra en Apocalipsis 1:8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Alfa, ¿sí dice así su Biblia? Y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era. Escuche esto, y el que ha de venir. ¿Y cómo dice al final? Bien. La iglesia se compone de, o mejor dicho, la divinidad, nuestro Dios se compone de Padre, Hijo, ¿perdón? No, y Todopoderoso. ¿Qué les parece? Y lo peor del asunto es que muchos lo reciben. Lo peor del asunto es que muchos lo predican. Y muchos dicen amén y gloria a Dios y por ahí nos vamos. La divinidad se compone del Padre, del Hijo y del Todopoderoso. ¿Qué opina usted? ¿Por qué no? Aquí dice el Todopoderoso. Sí, pero esa es la tercera persona de la Trinidad. ¿Se fija? La tercera persona de la Trinidad es, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice? Mateo capítulo 3, ¿podríamos ver? ¿Sí? Esa es una clave muy interesante. Vamos a ver Mateo, nuestro hermano Angelito nos compartía el bautizo del Señor Jesucristo. Es Mateo 3, Mateo 4. Mateo 4 es la tentación, es Mateo 3.
Vamos a Mateo 3, por favor. Vamos a pedir al Señor que nos ayude porque el tiempo se va bien rápido. Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la bendita palabra de Dios: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice su palabra que entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Este es otro punto doctrinal muy importante para el pueblo de Dios, hermanos, ¿verdad? No, no lo tocamos ahorita porque no es el tema, pero ese es otro punto doctrinal muy importante. Dice que él subió del agua. Dice, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué dice la Biblia? Amén. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? ¿De cuántos está hablando aquí? Es igual a uno. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Resulta que a nivel mundial hay una iglesia que se llama la Iglesia del Todopoderoso. Y esta iglesia nos dice que la tercera persona de la Trinidad es el Todopoderoso, que no es el Espíritu Santo. Decía mi esposa, primera de Juan, por favor, ¿lo vemos? Capítulo 1, capítulo 7, corrijo, pero 5, ahora yo ya estoy igual. Capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo ¿qué? 7. ¿Lo tenemos, iglesia? El propósito es que no nos confundan. En la mañana decía una hermana en su testimonio, en días pasados andaban por ahí, me tocó que unos andaban predicando, en la semana se encontró con unas personas que le andaban predicando que Jesucristo, ¿qué era? No sé si dijo ella que se refería a que Jesucristo era mujer. ¿A qué se refería ella? La mujer Dios. Parte de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Este movimiento que salió en Estados Unidos, donde hay una mujer que se llama Elizabeth, que dice que ella es Cristo encarnado. Y como tiene seguidores, 20 países en el mundo la siguen. Y aquí dice, 1 Juan capítulo 5, versículo 7, dice la Biblia, porque ¿cuántos? 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. Número 1, el Padre. Número 2, el Verbo. Y número 3, y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice esta hermosa bendición al final del versículo? Y estos 3 son uno. Y esto es palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Claro que sí. Entonces, hermanos, estamos descartando esta iglesia de la iglesia que se llama Dios Todopoderoso. Nació en ese país, nació en China, en Pekín, fue expulsada, desterrada, se extendió y se fue, tiene su base en Nueva York y de ahí ha salido por todo el mundo y la hay. Cuidado, porque hasta películas cristianas supuestamente hay en YouTube de esa raíz, de ese caminar de esa iglesia, para que tengamos cuidado. Porque acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Y los compartían, y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Estamos? Por eso, hermanos, les voy a decir algo más. Los demonios son expulsados a golpes. ¿Cómo ven? Hay otros que están peor, les ponen espejos. No crean que por eso tapamos, están aquí, Estos los tapamos para que no se distrajese la iglesia. En serio, hay quien cree que hay que ponerle a los demonios espejos. Pero esta secta dice que los demonios se expulsan a través de golpes. Y cuando una persona se rebela y no obedece a Dios, no solo la golpean, sino que la llegan a matar. A ese grado llegan. Y muchos siguen diciendo gloria a Dios. ¿Usted qué opina? ¿Nos echamos por fuera a golpes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo dice la palabra? ¿Dónde dice eso? A ver, quiero verlo.
A ver. Los demonios se echan fuera por medio de la palabra. Mateo capítulo 8. Andamos como por el versículo 16, 14. Por favor, ayúdeme. Mateo capítulo 8, versículo 16. Si lo tienen, le damos la gloria a Dios. ¿Sí? Aparte de que esta secta creía que Jesucristo había reencarnado en una mujer china en el año 1991. Nomás de sin idea. Para ellos ya sonaron las trompetas del Apocalipsis y solamente están esperando el día del juicio final. ¿Usted cree que ya sonarían las trompetas del Apocalipsis? Entonces lo que estamos viviendo no se compara con lo que se va a vivir en ese tiempo, hermanos. Tiempo de gran persecución. Bueno, si estuviéramos en esos tiempos, no estuviéramos nosotros aquí. En el nombre de Jesús. Y no tuviera este país la libertad de reunirse como hoy en día. Porque habrá persecución cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Mateo 8:16 lo tiene. Y cuando llegó la noche, trajeron a él ¿qué? Muchos endemoniados. ¿Y qué dice la Biblia? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén, iglesia. Entonces yo no debo decir que los demonios se echan a golpes de las personas. Imagínense, mientras más morado deja la persona, mejor, más liberado sale. Por supuesto que no. Esta parte podríamos ver, si quieren, así rápido. Marcos, capítulo 9. Otra base para los demonios, para echar fuera demonios. Es el capítulo 9, un ejemplo muy hermoso, y es una exhortación que le hizo el Señor a sus discípulos. El capítulo 9, por favor. Versículo 29. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Y qué dice? ¿Quién me ayuda? Amén, gloria a Dios. Estamos de acuerdo porque esto es palabra de Dios. Lo otro es invención de seres humanos, enseñanzas humanas que no tienen fundamento bíblico. Y hay gente que aún de un versículo saca una secta, distorsiona un versículo y lo hace doctrina. Y se van fuera del contexto y creen que eso es lo que dice la Biblia, como otro por ahí que ahorita vamos para allá con él también, no se apuren. Y esta secta dice que los diezmos de cada persona son de $320 mensuales. Y mientras más le pongan al diezmo, dicen ellos, mayor va a ser la bendición, mayor van a ser los privilegios en el paraíso. ¿Qué opina usted de eso? Hemos dicho, nosotros no nos interesa si se pone o no se pone. No venimos por la ofrenda, venimos a que la gente conozca a Cristo Jesús. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que la gente conozca a Cristo, que guardemos sus mandamientos, que vivamos para su honra y su gloria. Pero ¿qué opina de esto que le estoy compartiendo? ¿A eso enseña la Biblia? Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1, por favor, versículo 2. Y esta enseñanza es para contrarrestar lo que están enseñando en esa secta y que muchos están abrazando, hermanos. Hubo otra, en lo que lo busca, ¿ya lo tenemos? Hay otra doctrina, otra secta que dice, Dios me dijo. ¿Me dan permiso por un ejemplo? ¿Puedo? ¿Sí? Hermano Javier, ¿me permites? Dios me dijo que le des tu camioneta al Señor porque te va a dar una nueva. ¿Qué opinas? Mas sin embargo, hay quien no lo piensa. Es triste. Nosotros tratamos con un hermano que nos llegó bien apurado, hermanos, hace ya tiempo atrás, bien afligido, hasta llorando, y nos decía, hermanos, ¿qué pasó? Es que el pastor
A mí me dijo públicamente, Dios me dijo que si usted me da su camioneta, le da su camioneta al pueblo, a la iglesia, Dios le va a dar hasta una del año. ¿Y qué hizo, hermano? Dice, estuve a punto de darle las llaves de mi camioneta, pero desobedecí a Dios. ¿Usted cree que ese hermano desobedeció a Dios? Por supuesto que no, hermano. El camino del Señor no es de negocios, y menos de eso. Dice que cuando alguien te diga, Dios me dijo, Dios me reveló, yo soñé, aguas, dice la Biblia, cómo se prueban los espíritus, cómo se prueba todo eso, hermanos. Lamentablemente hay mucha gente que es engañada, y a un pueblo de Dios. Pueblo de Dios que dice, ¿sabes qué? Aquí está el agua de tal río, el agua milagrosa, tómatela, pero hay que ofrendar. Hay quien dice, voy a tal parte, pero me tienen que dar ofrenda para traerles la unción. Mucha gente dice, ay, quiero la unción. No sé cuánto le pedían en esa congregación a las hermanas. 3,000 pesos, ¿verdad, hija? 3,000 pesos aquí en Querétaro. Para ir a, no sé, a Chile, para ir a Chile y traer la unción para ministrar a las hermanas. ¿Y saben cuál es lo más triste? Aquí están mis 3,000 pesos porque quiero unción. Dice, Señor, guárdanos, Señor. ¿Qué dice 1 Corintios 16, 1 y 2? ¿Quién lo tiene? Adelante. Gracias, mi hermano. Dice que cada quien ponga algo aparte según haya prosperado. Esa es una relación personal con Dios. No es de que alguien te imponga, tienes que hacer esto, es más, tiene que ser de tanto, si no, no. Nosotros conocimos un hermano que en sus tiempos dio su casa y dio su carro. Y este hermano ahora vive, creo, no sé si vive en Monterrey, pero lo dejaron en la calle. Por el Dios me dijo que te dijera. Hermanos, oremos a Dios, que ella me refiero a la Biblia, a la palabra de Dios, nuestro deleite, nuestra delicia, mejor que la miel, dice la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella. Lo veíamos la vez pasada que tocábamos este tema un poquito. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a entender la palabra. San Juan, por favor, vamos a la Biblia una vez más, capítulo 16. Y alábele porque Cristo vive, hermanos. Tenemos que estar persuadidos para que no nos engañe el enemigo, hermanos. Para que no nos mueva todo aquello que no es de parte de Dios. Que no entre esa comezón de oír lo que no es. Dice su palabra, ¿lo tenemos? San Juan capítulo 16, dice el 12. ¿Lo tiene? Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará ¿a dónde? A toda verdad. ¿Usted cree que a la Biblia le falta algo? La palabra ya está completa de Génesis, Apocalipsis. No le falta nada, hermanos. El hombre en su astucia se ha encargado de descomponer, de extraer, de distorsionar la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en el último libro que hay de aquel que le quite o que hay de aquel que le ponga. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice la palabra de Dios. 1 Corintios, por favor. Santo es el Señor. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Versículo 9, y si lo tenemos le damos la gloria a Dios. Antes, bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted le ama. Dios ha preparado algo hermoso para usted. Dice, pero Dios, o sea, no el hombre, Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién nos las reveló? Aleluya, su santo nombre, hermanos. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, por Dios mismo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios, hermanos. Oremos a Dios para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, dice su palabra. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, que proviene de Dios, aleluya, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Concedido. ¿Quién nos lo revela? ¿Quién nos lo muestra? ¿Quién nos lo enseña? El Espíritu Santo. Dice el 13, lo cual también hablamos, escuche esto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es palabra de Dios, iglesia. Tenemos a Dios con nosotros, tenemos al Espíritu Santo que escudriña en lo más profundo del Padre, que nos revela y nos enseña lo que escrito está. Y aquí está, miren, lo que Dios nos revela, aquí está en su palabra, desde Génesis, Apocalipsis, en diferentes etapas. Dios nos muestra, Dios nos ayuda para entender y conocer, perdón hermano, te lo agradezco, lo que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Gracias, mi hermano. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y además no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, hermanos. El que tiene el Espíritu Santo es el Hijo y la hija de Dios, aquel que ha sido sellado con su Santo Espíritu. En cambio, el espiritual, dice el 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire, hermano, alabe al Señor, pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo, mas nosotros, ¿qué tenemos? Lo dice su palabra, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, qué compromiso, ahí nos enseña Dios hasta cómo tenemos que ser, porque tenemos la mente de Cristo. Cuando venga lo que venga, piense, ¿cómo obraría el Señor en esta área? ¿Cómo tengo que obrar como hijo de Dios? Vamos adelante, hermanos. ¿Le seguimos? Qué rápido se va el tiempo. Pero bueno, vamos a otra. Entonces, nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que no es a golpes, ya vimos que es la palabra, que es oración, que es ayuno, ya vimos que es el Espíritu Santo, ya vimos que tres son Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, amén. Así que la doctrina de Dios Todopoderoso para nosotros, no, en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios nos guarde, hermanos. Tenemos otra, pero quiero compartirle una cita antes de seguir adelante. Dice la bendita palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, por favor. Voy a otra enseñanza, pero dice Gálatas 1:8. Si lo tiene, le damos la gloria a Dios, iglesia. Hablando el apóstol Pablo, dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice su Biblia? O sea, que sea maldito aquel que enseña otra cosa que no es lo que está escrito en la palabra de Dios. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice su palabra, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Yo creo que esto es claro para nosotros los que predicamos, hermanos. Estamos para agradar a Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos usa a unos para exhortar, a otros para enseñar, a otros para redarguir, a otros para instruir, pero todo viene de Dios a través de su santa palabra, que es sumamente pura y digna de ser recibida por todos nosotros. Y que a Dios sea la honra y la gloria, pero no podemos enseñar otra cosa que lo que no sea palabra de Dios. Voy con otra, escuche esto. Las personas se convierten en dioses o en ángeles. Hay una doctrina o secta que usa 3 libros y un cuarto, pero tienen más valor en 3 libros. Uno de ellos se llama Doctrinas y Convenios, y esto que le estoy compartiendo está en este libro de Doctrinas y Convenios, capítulo 132, versículo 30, cuando quiera verlo, nomás no se vaya a ir por ese lado. Otro punto que le puedo compartir, ¿usted qué opina de eso? Que las personas se conviertan en dioses. ¿Será cierto eso? Ahorita lo vamos a brincar a la Biblia, ¿sale? Otro. Esto no me gustó nada, pero dice que Dios, el Padre, es de hueso y de carne. Dios el Padre tiene hueso y tiene carne. Y esto lo enseña Doctrinas y Convenios, capítulo 130, versículo 32. Versículo 22, corrijo. ¿Está usted de acuerdo en eso? Dice la Biblia que Dios es eterno. ¿Dónde dice eso? Y que es el mismo desde el principio. Ya le di la clave ahorita. Así es. Lo vimos, Apocalipsis 1:5 lo podemos ver, pero vamos a ver en otra cita. Juan 1:1. Por favor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, sí, bien fuerte. O sea que él era desde el principio, el verbo. Y ahora, ¿quién es? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a final de cuentas, uno solo, ¿no? En el principio era el verbo, está hablando de la palabra es Cristo Jesús, la palabra viviente. En el principio era Cristo, dice que en el principio era Cristo y Cristo era y Cristo es. O sea que, y si vamos a Juan 4:24, ¿qué nos dirá la Biblia? Por favor. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice su palabra? Entonces esto me enseña que el Padre, como dicen ellos, al revés, no tiene hueso. ¿Estamos de acuerdo? Porque ellos dicen que el Padre, aparte de que dicen que el Padre no fue Dios, sino fue una persona como los que se portó bien y su buen comportamiento le llevó a ser Dios. También enseñan que Jesucristo y el diablo eran hermanos. ¿Qué les parece eso? También enseñan, como de esta otra que vimos primero, que Cristo fue creado. Cuando Cristo era desde antes. Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Por medio de quién creó Dios los cielos y la tierra? Por medio del verbo, o sea, por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Entonces siempre ha sido Cristo, siempre ha sido la palabra viviente y siempre ha sido Dios, hermano. Qué interesante, hermano. Y esta secta enseña eso. Ellos se rigen por el libro del Mormón, se rigen por Doctrinas y Convenios, se rigen por la perla de gran precio y por último, por la Biblia. Pero su base de ellos son los 3 primeros, antes que cualquiera. Hoy en día ya han quitado el responsable, el sacerdote, los que llegaran. Ellos en la antigüedad se manejaban por niveles.
Ya quitaron que podían tener muchas mujeres. Y se agarraban que porque a Abraham Dios le dio concubinas, y lo dice en su libro de convenio, de doctrina y convenio, que porque a él le dio concubinas, le dio mujeres para que tuviera hijos. Entonces es algo que es permitido y que pueden todos llegar a tener muchas mujeres. Recuerdo que salió una ley en Estados Unidos que si no quitaban esa ley de su doctrina, les iban a cancelar su permiso, su registro, y hasta entonces movieron esa parte, pero esa fue una enseñanza muy fuerte de ellos en la antigüedad, hermanos. Y nuestro Señor, pues tú reprende toda obra de las tinieblas, porque tú dices al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, uno a uno, y los dos como uno solo en tu presencia y nada más. Y se acabó, hermanos. Dice su palabra Juan 8. Juan, aquí andamos en Juan, vamos a Juan 8, por favor. $57, por favor. ¿Lo tiene? Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Pero qué les dijo Jesús? 58, ¿qué dice? ¿Usted qué opina? ¿Amén o no amén? Amén, claro que sí, ¿verdad? Y además, fíjese, no dice el Señor Jesucristo, antes que Abraham fuese yo ya era. No, dice, yo soy. Porque Él es el pasado, el presente y el futuro. Él lo es todo, hermanos. Él lo es siempre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, está hablando en el momento, yo soy antes que todo. Lo que le nombrara, yo soy antes, dice el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, entonces no tenemos que dejarnos mover por nada que sea fuera de la palabra de Dios, al grado que dice que si alguien llega y te anuncia un evangelio diferente, ¿qué dice la palabra de Dios? No le digas bienvenido, ni le recibas en casa. ¿No dice así la Biblia? ¿Se lo quitamos? ¿Y le entramos a todo? ¿Qué les parece? Y el día de mañana empezamos por adorar las vacas y los elefantes. Y vean hasta dónde me fui, pero si me quedo aquí, puedo hablar de un montón de cosas que hay aquí. No, hermanos, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Solamente a Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más, hermanos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces nos damos cuenta que no es así. Mateo 25, por favor. Corríjanme si voy bien con la hora. ¿Sí? ¿Son las 7? Ay, santo Dios, no sean así. Mateo 25 dice un versículo. Ellos enseñan que las personas se convertirán en dioses. Es más, ahí también habla del matrimonio, esa parte. Dice que se casan conforme a la ley de Dios y permanecen bien, y cuando se mueran van al cielo, van a la presencia de Dios y ahí se convierten en dioses o mínimo en ángeles. Pero los ángeles son para servirle a usted y servirme a mí, es su enseñanza de ellos. Dice, ¿qué les dije? Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué les dirá el Señor Jesucristo? Apartaos de mí, ¿qué más? Malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Vive como quiera, reconoce la situación de la doctrina, te vas a la presencia de Dios y vas a ser como Dios. Entonces, esta cita, ¿dónde la vamos a poner? ¿Dónde la vamos a dejar? Y la palabra de Dios no es de confusión. Es muy clara, hermanos, y ella nos enseña. ¿Listo? Vamos a otro, hermanos. Salimos de ahí. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos enseña para comprender su palabra. Amén. Y esta nos produce fe, nos debemos vivir por fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que la fe del Hijo, la hija de Dios, vaya en aumento en el Señor. Aparte de que también se maneja como un don. ¿Lo tiene? 10:17 dice:
Así que la fe es por el oír. ¿Pero qué oír qué? Por el oír, por la palabra de Dios, hermano. Por ahí viene la fe, por oír la palabra de Dios. ¿Listo para el que sigue? ¿Qué cree? Que sí hay purgatorio. Dejen por lo menos limpio, hombre. ¿Qué opinamos, hermanos? ¿No? ¿Quién dice que sí hay purgatorio? A ver, ¿quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? Voy al otro lado, Ténganme paciencia. Yo digo que sí. ¿Vale? Pero fíjense en qué, hermanos. 1 Corintios, por favor. Aunque ya por ahí alguien de allá arriba, no de allá arriba, de por allá más para arriba, para otro lado, ya se disculpó y dijo que esa doctrina no era cierto, pero aún así mucha gente la sigue peleando como verdadera. ¿Lo tenemos? 1 Corintios capítulo 3, por favor. Vean nomás cómo el enemigo toma las citas, las saca, las tuerce y hace doctrinas, enseña cosas que no son. Dice el versículo 13, por favor. ¿Lo tiene? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego, ándele, si todos estamos bien, gracias por corregirme. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, ¿qué dice al final? El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Se fija cómo si hay purgatorio? Ahí habla de que va a ser pasado por fuego. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué opinamos, iglesia? Si usted se muere, X se muere y se va al purgatorio X, pagamos unas gregorianas que son las más caras y las cantadas también. La persona purga su condena, valga la redundancia, que es purifica su vida a través del purgatorio. Por eso a veces dicen que por ahí se oyen cadenas, es que es un ánima en pena. ¿No han llegado nunca a oír ese tipo de comentarios? Se oyen ruidos, es que es un ánima que anda en pena, anda purgando su condena. Pues hay que mandarle decir tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, hay que aventarle unas misas y mejor cantadas que valen más para que esa alma se purifique y se vaya al cielo. ¿Qué decimos de eso? Decía mi esposa, entonces ¿dónde dejamos el sacrificio de Cristo Jesús? Si existiera el purgatorio, ¿para qué vino Cristo a morir por toda la humanidad? ¿O para qué vino a dar su vida en la cruz por amor a nosotros los pecadores? Esa cita, hermanos, no habla de salvación. ¿Se fijan? Mas sin embargo, la han distorsionado para decir que ahí está el purgatorio. Esa cita no habla de salvación, esa cita habla de la edificación, habla de las obras, hermano, de lo que usted trabaja en el Señor. Por eso hay que ver el contexto. Dice arriba, miren, desde el 11, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra para que no nos gane el enemigo, no gane ventaja y al rato ya no sepamos ni en qué creer. Puede pasar, hermano, puede pasar. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca viva, el fundamento de su iglesia es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces sí dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, ¿el fuego qué?
¿De qué está hablando entonces? ¿Se fija que no está hablando de salvación? Está hablando de usted cómo edifica y cómo sobreedifica en el fundamento, en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo edificamos a la iglesia? ¿Cómo sobreedificamos? Porque nosotros somos piedras acomodadas en un edificio, dice la palabra, que va creciendo como un edificio vivo, pero con un fundamento, con una piedra abajo que es Cristo. Profetas, apóstoles y Cristo, la principal piedra del ángulo. Pero sobre eso tenemos que ver nosotros cómo edificamos nuestra obra en el Señor. Y aquí está hablando para galardones, hermanos. Nada que ver con salvación. Mas sin embargo se enseña que esto es igual a purgatorio. Esto no es purgatorio. Esto es lo que usted está haciendo en la obra del Señor. ¿Trabajas en el Señor con amor, por obligación o fuerzas? Ahí está tu edificación y ahí va a ser la prueba de lo que haces. Y al final se va a saber si lo hiciste de amor y en el Señor, y vas a recibir galardón. ¿Lavaste los pies de los santos? ¿Cómo lo hiciste? Ahí viene eso, todo eso, hermanos. Pero eso nada tiene que ver con salvación. Nada tiene que ver con que púrgale y vete para arriba. Eso no es cierto. Eso es una mentira de Satanás. Usan otra cita que está en el Evangelio. No se la doy si quiere, la ve con calma. Pero ahí es otra cosa bien diferente. Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26, que habla sobre ponte a cuentas con tu adversario mientras van en el camino. No sea que llegue si quieres ponerla. No sea que llegue ante el juez al cual sí te entregue y te mande a la cárcel. Y no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Espérese. Eso no dice que eso es igual a purgatorio tampoco. Esa es otra enseñanza sobre estar a cuentas, estar en paz, estar en orden, hermano. Ordenar nuestra vida delante de Dios, los unos con los otros en el Señor. O sea, son enseñanzas bien diferentes, ¿sí? Que nada tiene que ver. No escuchaste la cita, no pasa nada, hija, no le hace. Es una enseñanza bien diferente, pero no es purgatorio. Ese es un engaño de Satanás. En la antigüedad, un papa allá en el año 211, Tertulio dice: nosotros hacemos sacrificios por los muertos. ¿Para qué, hermanos? Para que los muertos se vayan al cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que está muerto ni tiene más paga con lo que se hace debajo del sol, hermanos. Pues esta sería una segunda parte de aprendiendo juntos. Escudriñemos la escritura, hermanos, para que no nos pase como simplemente podemos decir el mundo, para que no nos maríen, para que no nos muevan de nuestra fe. Dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay quien se ha encargado de distorsionar el evangelio, hermanos. Y yo quisiera compartir más, pero el tiempo se me fue. Nada más le doy una cita. 1 Timoteo. Y que a Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Dios nos guarde. Y dice el capítulo 4, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿lo tiene? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, hermanos, escuchando a espíritus engañadores y además doctrinas de demonios. Con eso podríamos ver un montón más en ese andar, pero que Dios nos guarde, hermanos. Reciba la palabra de Dios. Manténgase en lo que recibió desde el principio. No se desvíe ni izquierda ni derecha. No deje que el enemigo gane ventaja, hermanos. Porque hoy en día, cada día están más feas las situaciones, aún espiritualmente hablando, de las falsas enseñanzas que cada vez se enseñan más y más por aquí y por allá. Que Dios nos guarde en la verdad. Que Dios nos guarde en San Juan 14:6, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos. Solamente hay un camino. Solamente hay una verdad. Solamente hay una vida. Y esa verdad, ese camino, esa vida se llama Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Palabra de Dios.